Ivonne Ferreras, Bueno, diría Franklin Mirabal. Graimer, definitivamente uno tiene que seguir hablando sobre la situación del el entrante presidente estadounidense necesariamente por algunas de las medidas que ha estado tomando, no solamente respecto al tema migratorio. Hay algunos que dicen si se está intentando reeditar la doctrina Monroe y que desde aquí, desde América Latina, que yo me decanto mucho por eso, y las amenazas del presidente Donald Trump, el verdadero objetivo es China. Rafa lo ha dicho y yo creo que sí, porque Trump publicó, lo primero que vimos que publicó fue lo que decía respecto del canal de Panamá, que era para ser, y decía textualmente que era para ser administrado únicamente por Panamá, no por China, y fue la primera protesta, ¿no?, que había dicho, y más que eso, decía, nunca dejaremos que caiga en las manos equivocadas. Eso le había dicho previamente Trump, pero en realidad una empresa con sede en Hong Kong es la que administra 2 de los 5 puertos de Panamá, que está muy lejos de esa afirmación que había hecho el presidente Donald Trump de soldados chinos, que así lo decía de manera textual, que son quienes han estado operando el canal de Panamá, y defendió la anexión del canal, Canadá, Groenlandia, que es una puerta de entrada al Ártico, con el argumento de que la presencia china en el hemisferio estaba teniendo mucha preeminencia, y entonces una amenaza, como una amenaza de anexar territorio soberanos, ¿no? No solo con esa mentalidad tan belicosa, sino también con una especie de desesperación, digo yo, de esa misma clase empoderada de Estados Unidos ante el declive de su poder económico, que eso no se discute, y su supremacía militar, procurando que pueda permanecer intacta. Al fin de cuentas, la verdadera razón por la que Trump considera a China su principal adversario no es otra cosa que adopta una postura conciliadora en el conflicto entre Rusia y Ucrania, pero al final del día el problema es económico, radica en la economía y el avance de China respecto a eso. Pero bueno, si uno se pone a ver lo que pasa aquí en el patio, y el impacto que eso podría tener no solamente para América Latina, sino para países que como República Dominicana son países bastante dependientes, como muchos de ellos, y sobre todo con la práctica de los que nos gobiernan en este momento. La verdad es que el regreso de Trump, después de ahora como presidente número 47, no solo yo creo que redefine todo el panorama político norteamericano mundial, sino que también yo creo que reabre heridas que son muy viejas, tensiones que son muy viejas también en América Latina, y por supuesto no nos podemos quedar fuera en este Caribe insular, con un estilo que es muy marcado, y ese estilo tiene mucho que ver con el autoritarismo, pero también con la confrontación. Por eso, lo que ha pasado con los primeros decretos de Trump y lo que han estado proyectando en términos de retroceso en políticas migratorias y en términos de las relaciones internacionales avanzadas durante la administración de Joe Biden. Por eso, la respuesta de Trump respecto de Cuba inmediatamente se instala en el poder. Esa visión sobre la migración, que es profundamente excluyente, tratándola como una amenaza en lugar de consecuencias de desequilibrios que en gran parte nacen de esas mismas dinámicas económicas y políticas que el propio Juan Donaldo Trump, como digo yo, representa, y se presenta como si fuese una especie de líder omnipotente, omnipresente, confiando en esa capacidad para imponer su voluntad sobre los ciudadanos y sobre todo el resto del mundo. Y yo soy de las que pienso que eso es insostenible, lo que se está procurando, al margen del derecho que tienen las naciones de deportar o de expulsar, como usted quiera llamarlo, a cualquier persona que considere no está en condiciones de permanecer en tu país. Sin embargo, eso es un enfoque que yo creo que solamente está reforzando una especie de megalomanía o de amenazas con desestabilizar, yo creo que ese equilibrio geopolítico en nuestra región, que está en estado bastante delicado.
países como Venezuela, como Cuba, objeto de esas críticas y de esas mismas amenazas que yo creo que en esta coyuntura, de manera muy especial y muy particular, tienen que prepararse porque las nuevas embestidas, sobre todo para esos países, bajo el pretexto de defender la democracia, que buscan en realidad controlar recursos estratégicos, limitar soberanía, pero sobre todo recursos estratégicos, porque es un tema puramente económico también. Entonces, la voz de líderes religiosos como la que nosotros vimos la semana pasada, como la voz de la obispa, que de verdad reivindico porque simplemente se plantó ahí frente al patrón de mandatarios también muy valientes, como la presidenta de México, que ha mantenido un discurso que a mí me parece muy valiente, y eso nos recuerda que oponerse a esas dinámicas que ya no pueden ser igual, pero sí pretenden la dominación, no es solo una cuestión política, sino que es un problema también ético de América Latina respecto a las políticas que quiere implantar Trump. América Latina necesita fortalecer esa unidad para resistir esa prepotencia y para promover ese desarrollo que debe ser más justo, debe ser más soberano. Y lo han entendido algunos países con el llamado a una reunión prácticamente urgente de la CELAC, porque solamente así se podrían enfrentar de alguna manera esas amenazas de una nación con todos los poderes que bajo la máscara de poder insiste precisamente en despojar a algunas de estas naciones de su autodeterminación. Debemos prepararnos para muchas cosas y no es tan simple las medidas que está tomando por Trump, ni tampoco fácilmente sostenibles en el tiempo.